Buenas noches. Buenas noches. Con educación, todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Me alegro. Bienvenidos. Una vez más.
Profesor, A tu orden. ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Usted sube la grabación a YouTube? En YouTube, sí. Ah, o sea que si un día yo no entro, la puedo buscar ahí y me Sí, pongo- en la plataforma de APEC hay un link que dice encuentros sincrónicos por fecha. En cada Gracias. semana están los encuentros. Sí, gracias. Sí. Muchas para todo. ¿Perdón? Ah, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido su semana? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Mucho trabajo, profesor. Estamos iguales. Buenas noches. Saludos. Profesor, ¿se está robando la luz? Hoy no, ¿por qué? Hoy no, hoy no. Hoy está buena. Vamos a empezar entonces. Los otros van a ir llegando mientras puedan. Yo sé que la calle está complicada. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Sí, profesor. Perfecto. Iniciamos el módulo 3, como todos saben, se llama Procedimiento de un Sistema de Contabilidad y Libros de Registros. Para este módulo, nuestro objetivo es que ustedes como participantes estén en la capacidad de describir los aspectos generales de contabilidad según su origen. O sea, según el origen de la cuenta, más bien. Entonces, la contabilidad se basa en un sistema de registro de partida doble. Por tanto, cada transacción que realice una organización afectará a dos o más cuentas del sistema contable. Para procesar adecuadamente la información económica de los negocios, es importante conocer los libros que integran un sistema de contabilidad, de qué manera se afectan y cómo contribuyen para la elaboración y presentación de los estados financieros. Por ello, este módulo estudiará los fundamentos para registrar las transacciones de negocio, como la ecuación contable básica y otras igualdades, el libro diario, el mayor general, las cuentas T, y los saldos de esta, así como las reglas de débito y de crédito. Bien. Los procedimientos contables se pueden resumir de la siguiente manera. 1. Registro de las transacciones en el diario. 2. Mayorización de las cuentas. 3. Preparación de un balance de prueba o balanza de comprobación. Ese nombre grave, solo balanza de comprobación. Y por último, la preparación de los estados financieros. Ahora vamos a definir cada uno de estos procedimientos. Denme un segundito. Módulo 3. Módulo 3. Bien. ¿Quién me puede ayudar leyendo las definiciones? Yo, profe. Adelante, Crowley. O Crowley, es Crowley, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? Exactamente. Perfecto. En registro de las transacciones comienzo. Sí. Registro de las transacciones en el diario. A medida que ocurre una transacción comercial, esta se asienta en el diario y así se crea un registro cronológico de eventos. Este procedimiento completa el paso de registro en el ciclo contable. Mayorización de las cuentas. Los cambios débito y crédito en los saldos de las cuentas se trasladan del diario al mayor. Este procedimiento clasifica los efectos de las transacciones comerciales en términos de cuentas específicas. Preparación de un balance de prueba. Un balance de prueba demuestra la igualdad de los asientos, débitos y créditos en el mayor. El propósito de este procedimiento consiste en verificar la exactitud del proceso de mayorización. Buenas noches, David. Buenas noches. Buenas noches. Y el cálculo de los saldos de las cuentas del mayor. Preparación de los estados financieros. La preparación de los estados financieros resume los efectos de las transacciones comerciales que ocurren hasta la fecha de los mismos y completa el ciclo contable. Denme un segundito, por favor.
Perdón. Entonces, como la definición que leyó su compañera, los procedimientos contables comienzan con el registro de la transacción. Micrófono, porfa, para que... Los micrófonos, porfa. Gracias. Como les decía, los procedimientos contables comienzan con los registros de las transacciones en el diario. ¿Por qué se llama diario? Bueno, porque diariamente, valga la redundancia, surgen las transacciones u operaciones del negocio. Entonces, a la medida que esas transacciones vayan ocurriendo, hay que irla asentando en un diario. Ese diario tiene un orden que es cronológico, o sea, por fecha. Si lo que ocurre hoy debe asentarse hoy mismo y así sucesivamente. Luego de las transacciones en el diario, eso se pasa al mayor. Es decir, a final de mes, para cerrar tu mes, tú debes pasar todas las transacciones que hiciste en el diario a tu mayor de las cuentas. O sea, los débitos y los créditos para verificar los saldos de cada cuenta. Luego se prepara una balanza de prueba, que la balanza es la que te dice si tu ecuación contable está igualada. Es decir, si tus activos son igual a tu pasivo más tu capital. Y por último, está la preparación de los estados financieros. ¿Qué es la preparación de los estados financieros? Bueno, ya es el efecto final o la transacción final o en conjunto donde tú preparas tus estados financieros para que para la toma posterior de decisiones. O sea, los dueños dicen qué vamos a hacer después que verificamos los estados financieros. Bien. Débitos y créditos. Déjame ver mi pantalla aquí. Débitos y créditos. En la terminología contable, la casilla del lado izquierdo se utiliza para registrar los débitos y en el lado derecho se registran los créditos. Al registro de un asiento en el lado izquierdo, de una cuenta se llama débito o cargo y a un asiento que se anota en el lado derecho se le llama crédito o abono. En muchas ocasiones las personas que desconocen de la teoría contable suelen creer que los cargos representan algo desfavorable y que los créditos constituyen a un concepto favorable. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente ustedes saben que cuando uno ve un estado del banco, cuando a ti te hacen un depósito en el banco te lo pone como un crédito. Entonces, para ti está aumentando tu banco y para ti es un saldo favorable. Y cuando el mismo banco te hace un cargo por una comisión que te cobra, por ejemplo, por el uso de la tarjeta de débito, te hace un débito. Entonces, eso tú lo asumes como algo desfavorable, pero en la contabilidad eso no es así. En tal sentido, en ninguno de los dos casos se presentan situaciones favorables ni desfavorables, ya que esto se refiere a los dos lados de una cuenta y por consiguiente todas las cuentas se debitan y se acreditan. Por eso entonces vamos a conocer más adelante cuáles son los orígenes de cada cuenta. Entonces, cuál, por ser del lado débito, se debita y cuál por lado crédito se acredita. El balance de una cuenta. El balance de una cuenta se determina por la diferencia de la suma de los débitos y los créditos, colocándose dicho balance del lado donde su importe sea mayor. Si los débitos de una cuenta son superiores a los créditos, el balance se coloca del lado débito, o sea, del lado izquierdo. En cambio, si los créditos de una cuenta son superiores a los débitos, el balance se coloca del lado del crédito. ¿Entendieron esa parte? Sí. Bueno, profe, yo estoy allá arribota, en una nube allá, por allá. No, mira. Pero eso es refiriéndose en la cuenta T, profesor. Exactamente. El balance de una cuenta se refiere a la cuenta T. Cuando tú vas dando, ya sea un débito o un crédito, dependiendo del origen de esa cuenta, entonces tú vas a reflejar su saldo de acuerdo cuál sea mayor o cuál sea menor. ¿Me entendiste? Vamos a poner un ejemplo en el siguiente slide. Acá.
Ejemplo del balance de una cuenta. Ajá. El debe es el mismo débito y el haber es igual que al crédito. Lo que pasa es que en la contabilidad tú puedes decir haber o crédito. Entonces, ¿qué pasa? En tu cuenta de caja, si tú tienes un débito por 10,000, otro por 1,500, perdón, y un crédito por 2,000 pesos, tu saldo tú lo vas a representar del lado débito, porque del lado débito hay más dinero que del lado crédito, ¿me entendiste? ¿Me entendieron? Eso también se Sí. aplica. Sí, profe. Eso también se aplica, por ejemplo, cuando uno va a hacer la balanza de comprobación. Es que la balanza de comprobación realmente los dos lados quedan iguales. Quedan igual. Si tus transacciones totales del mes, perdón, fueron por 10,000 pesos en el conjunto, tú tienes que tener 10,000 pesos en el débito y 10,000 pesos en el crédito. ¿Me entendiste? Porque ya la balanza, tú lo que haces que compruebas que tanto los débitos que tú diste como los créditos sean iguales. Y que al momento de tu restarlo de cero. Eso es lo que sucede en la balanza de comprobación. Pero más adelante lo vamos a ver, no se preocupe. Profe, una pregunta. Adelante, Wildy. ¿Eso es un concepto diferente a lo que es la naturaleza de una cuenta? ¿O es lo mismo? O sea, yo he leído que por ejemplo, las activos son de Ajá. naturaleza débito porque aumentan por el débito. ¿Estamos hablando de lo mismo o es otra cosa diferente? Estamos hablando de algo que se asemeja, que Ok. son semejantes. Por eso tú tienes que conocer el origen de la cuenta para poder entonces aplicar el tratamiento correcto, ya sea débito o crédito. ¿Me entiendes? Ok, sí. A ver. Exacto. Bueno, con permiso, profesor, Dale. siempre será, por ejemplo, si el débito es mayor, siempre será débito. Si el débito es No hay mayor, variación porque en esa no es que será débito, sino que tú representas el balance del lado débito. ¿A qué me voy? Si tú en tu caja, por ejemplo, vamos a suponer que aquí en caja, donde dice débito o debe, suma 11,500, perfecto. Y donde dice haber, suma 12,000 pesos. Ahí que tú vas a tener más crédito o más monto en crédito que en débito. Vas a tener que poner el balance del lado crédito, porque vas a tener un negativo. Entonces, su balance, aunque la cuenta de caja es de origen deudor, su balance va a quedar en crédito, porque va a estar en negativo. Entendido. Perfecto. El capital de su parte es del lado haber, exacto, crédito, 10,000 pesos, el saldo va a ser 10,000 pesos. La mercadería, que es el inventario o mercancía, es de origen deudor. Entonces, si tú das un débito por 2,000 pesos y un crédito por 1,000, el saldo de tu cuenta va a ser 1,000 pesos del lado débito. En cambio, las ventas son de origen acreedor. Entonces, en crédito, tú vas a tener 1,500 y el saldo 1,500. Hay algo con la cuenta de venta, que es lo siguiente. Generalmente, la cuenta de venta solamente tú la vas a ver acreditada. Siempre en el crédito que tú vas a colocar una cantidad. Entonces, la manera de disminuir esa cuenta de venta es a través de una devolución o un descuento que tú hagas en venta. ¿Cuándo se hace una devolución en venta? Vamos a suponer, tú vendes un juego de mecedora por 5,000 pesos. El cliente se lleva su mecedora, tú le das una factura, en tu contabilidad tú registras que tu venta fueron de 5,000 pesos, ¿verdad? Pero al día siguiente viene el cliente y te dice que no quiere el mueble porque está roto, por lo que sea el concepto de la devolución. La cuenta que se va a afectar directamente no es la venta, sino la cuenta de devolución en ventas. ¿Me entendieron?
esa devolución o descuento que tú hagas en la venta, tú lo vas a afectar acá del lado débito y esa es la cuenta que va a rebajar la cuenta de venta. Bien. Bien. Perfecto. De otra parte tenemos el costo de la mercancía vendida, eso es su sigla SMB, en débito por 1,000 pesos. Entonces su saldo igualmente será por 1,000 pesos. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí. 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 Digan sí con fuerza, no se preocupen. Ahorita vamos a ver unos videos que van a aclarar totalmente el paso. Es como le dije a los participantes de esta mañana. Como la contabilidad es práctica, si yo tuviera un pizarrón o estuviéramos de manera presencial en un pizarrón, yo hago una cuenta T, le marco una transacción y es más fácil para usted entender. Pero ya como esa imagen ya está prehecha, es un poquito más difícil comprenderla. Pero ¿qué pasa? Yo les voy a poner unos videos donde van a mostrarle los pasos que se dan y se va a colocar directamente en un Excel y ahí si ustedes le van a llegar a la explicación que le estoy dando. Pueden tomar un papel o una hoja y hacerlo como lo haga la persona que lo va del Excel que le voy a poner más adelante, ¿de acuerdo? Porque así se practica. Porque así en la mente ustedes van calculando débito en tal parte, crédito, y ya eso se queda en la memoria y de ahí más nunca se olvida. Porque lo más importante de la contabilidad es tú saber el origen de las cuentas, o sea, qué yo tengo que hacer en una determinada transacción. Si tengo eso claro, mi contabilidad va a estar perfecta. Bien. Digan que sí, hombre. Yo sé que hay hambre. Yo también tengo hambre, pero digan sí, profesor. Sí, profe, sí. Perfecto. Vamos entonces con la ecuación básica de la contabilidad. ¿Quién puede ayudarme a leer la diapositiva? No, si se puede. Adelante. Ecuación básica de la contabilidad. En el primer módulo nos referimos al principio de la partida doble atribuida al monje franciscano Fray Luca Paciolo en su obra Suma aritmética geometría et portionalista, difundida en el año 1494, el cual consiste en verificar que en toda operación contable la suma de los débitos debe mantener una igualdad con la suma de los créditos. Esto guarda relación con la ecuación básica de la contabilidad, la que a su vez expresa que la suma de las cuentas con saldos de débito debe ser igual a la suma de las cuentas con saldos de crédito. Eso es lo que se llama el balance de comprobación. Lo mismo que hay en tus débitos, lo tienes que tener en créditos, sea en la cuenta que sea, dependiendo obviamente del origen de cada cuenta. Bien, ¿se acuerdan de Fray Luca Pacioli? Sí. Sí. Eso es. Tienen que tener eso en la mente. Si doy un débito, debo dar un crédito por cualquier otro lado. Ese débito puede ser, por ejemplo, puede ser dividido en dos partes. 1,000 pesos a la cuenta de efectivo contra el crédito a 500 pesos a cuenta por pagar y 500 pesos a otra cuenta. Pero siempre debe haber un débito y un crédito. Seguimos. Ambas cuentas deben tener la misma cantidad. No necesariamente, porque tú en la transacción tú puedes tener múltiples partidas. Por ejemplo, déjame ver si me acuerdo de un ejemplo rápido. Ajá. Por ejemplo, si tú compras un equipo de oficina, una computadora, por 1,000 pesos, tú le das un débito a equipos de computadora, 1,000 pesos. Pero tú diste 500 pesos en efectivo y 500 pesos te lo dieron en un crédito a tú pagarlo 30 días. Ahí tú no vas a darle el crédito a solamente una cuenta.
tú le vas a dar crédito al efectivo que desembolsaste por 500 y a una cuenta por pagar por 500. Grely, sí, los gatos, sácalo. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Sí. Perfecto. Entonces, la ecuación básica se expresa de la siguiente manera. El activo debe ser igual a mi pasivo más capital. Pero como en cualquier ecuación algebraica, la ecuación básica puede descomponerse de la forma siguiente. El pasivo igual al activo menos el capital. Y el capital igual al activo menos el pasivo. Ahora lo vamos a ver con números. Pero grábensela esa ecuación contable. Esa va a ser, eso siempre tiene que tener presencia en la contabilidad de por vida. Entonces, poniéndole el número a esa ecuación, si yo tengo 100,000 pesos en activo, igualando la ecuación entonces, mis pasivos más capital deben sumar los mismos 100,000 pesos, perdón, sin importar a qué monto se corresponda a cada cuenta. Por ejemplo, 100,000 pesos de activo, mi pasivo 20,000, más mi capital 80,000, tengo 100,000. Entonces ahí está la ecuación contable igualada. En mi pasivo, como tengo 20,000 pesos, la ecuación del pasivo es igual activo menos capital. Entonces, ¿qué va en la ecuación? Que mi activo tiene 100,000 pesos menos los 80,000 pesos del capital. Tengo mi pasivo igualado a 20,000 pesos. Y en el capital, perdón, tengo 80,000 pesos. Entonces, mis activos, derivados obviamente de la ecuación, tengo activos por 100,000 y pasivos por 20,000. Cuando hago la resta, tengo 80,000 pesos de activo menos pasivo, que se corresponde al igual que mi capital. ¿Entendieron? Sí. Perfecto. Entendido. El que no entienda, griten, que estamos todos acá para aprender e ir al mismo ritmo. Les dije al inicio. Si me tengo que devolver y explicarlo todo, no tengo problema. Y se los explico desde el principio, porque no quiero que nadie se me quede con laguna. Bueno, profesor, yo creo que yo voy a tener que ver un par de videitos en YouTube. No, verás y escríbelo, que cuando entremos en la parte de la explicación que voy a poner en el video, vas a entender muchísimo mejor, así que no te preocupes. Ojalá. Sí, no, abre tu mente, no te preocupes. Si puedes, si Bueno, quieres, sí, ahora. profe. Ajá. Sí, al que así sea, profe. Porque Sí, estoy así medio será. Así cosa. será. Ecuación contable. La ecuación contable básica se muestra en la ecuación A de la gráfica del próximo slide. Se las voy a enseñar ahora. Y representa la relación entre activos, pasivos y capital contable. De un lado están los activos totales y del otro las fuentes de financiamiento y los derechos legales y económicos sobre los activos. Cuando hablamos de fuentes de financiamiento, estamos hablando de pasivos, porque el financiamiento significa que tú obtienes recursos de otras fuentes porque tú no lo tienes, en tus activos no están, para entonces poder tener las operaciones naturales del negocio o llevarlas a cabo. Ninguna empresa, señores, ninguna empresa tiene pasivo cero. Las empresas están llenas de deudas. Obviamente esas deudas tú tienes que saberla amortizar para, obviamente, que tus deudas no te arropen tu total de pasivo. Pero un pasivo que siempre está es el sueldo que tú le tienes que pagar a tus empleados. Ese es el primer pasivo que tú tienes, sueldos por pagar. Porque, bueno, pues tú tienes el empleado que ya el día 15, después de 15 días de trabajo, tú tienes que tener ese dinero ahí y pagarle. ¿Me entendieron? Yes. Por Sí. su parte, el capital contable, agrupa dos elementos que se muestran en la ecuación B y son el capital social, que expresa las aportaciones de los accionistas, y las utilidades retenidas, que representan las utilidades generadas por el negocio y reinvertidas en este.
A su vez, las utilidades retenidas están integradas por las utilidades de periodos anteriores no repartidas más la utilidad del periodo actual, disminuida por los dividendos. Ahí se nota complejo, pero cuando lo veamos en la gráfica ustedes van a entender. Es decir, por aquella porción de las utilidades repartidas entre los accionistas. Esta explicación se observa de forma gráfica en la igualdad y C, finalmente la ecuación indica que la utilidad del periodo actual está integrada por los ingresos menos los gastos. Si yo no tengo ingresos, no puedo tener utilidad. Si no tengo gasto y solamente tengo ingresos, sí tengo una utilidad total, pero es muy difícil que una empresa no tenga gasto, porque, como les expliqué con el pasivo, tu sueldo por pagar es el primer pasivo que tiene una empresa, el sueldo de los empleados. Y como gasto, también el sueldo es lo primero que tiene una empresa como gasto, el sueldo de un trabajador. Aquí entonces le muestro la gráfica de la que hablamos. En la parte A dice, el activo es igual, esta es la ecuación contable, lo que lo estamos descomponiendo. El activo es igual al pasivo más el capital contable. Entonces, a su vez, el capital contable se distribuye entre el capital social más las utilidades retenidas. ¿Cuál es el capital social? El capital social es el aporte que hacen los dueños al principio de la sociedad. Por ejemplo, si uno de ustedes y yo nos asociamos y cada uno pone 50,000 pesos en la sociedad, el capital social va a ser 100,000 pesos, los 50 tuyos y los 50 míos. Entonces, ese capital se convierte en capital contable cuando la empresa genera utilidades. Por ejemplo, si nosotros empezamos la sociedad en julio del año pasado, 100,000 pesos pusimos, comenzamos a tener operaciones, puede ser del servicio, de lo que sea que pongamos en la compañía. Si nuestra compañía cierra al 31 de diciembre, nosotros hacemos unos estados financieros, verificamos si tenemos beneficios o utilidades y en los estados, si se me refleja una utilidad, esas utilidades, vamos a ponerle un monto, nos ganamos 30,000 pesos. Las utilidades son los ingresos menos costos menos los gastos. Esas son tus utilidades. Vamos a suponer que nos ganamos 30,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Al ser una empresa nueva, nosotros como socios decidimos esa utilidad que no nos las entreguen, sino que la ponemos de nuevo en el capital para seguir trabajando con ese capital. Entonces ahí se llama el capital social, que fue el que pusimos al inicio, más las utilidades que no nos repartimos, va a ser nuestro capital contable. ¿Entendieron? Digan que sí. Sí. Entonces las utilidades retenidas son, vamos a decir, los beneficios que no se le den a los dueños, sino que se invierten de nuevo. Okay, exactamente, esas son las utilidades retenidas. Entonces, las utilidades retenidas se componen de las utilidades de periodos anteriores no repartidas. Por ejemplo, con el mismo caso que estamos hablando, iniciamos la compañía en el 2020, en julio, al 31 de diciembre hicimos nuestro estado financiero, nos ganamos 30,000 pesos, no lo repartimos, pero llegó el 2021, seguimos operando y esas utilidades este año se convierten en utilidades de periodos anteriores porque ya estamos en el 2021. Entonces, cuando llegue el 31 de diciembre del 2021, volvemos a hacer nuestros estados financieros, nos da un beneficio y esas van a ser utilidades de ¿qué? ¿De cuándo? De acá, de utilidad del periodo actual. ¿Me entendieron? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, esa utilidad del periodo actual más la utilidad del periodo anterior se le llama utilidades retenidas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerdan que para el cierre del 2020 nos ganamos 30,000 pesos. Más el cierre del periodo actual nos ganamos 20. ¿No? Ahí nos ganamos 50,000 pesos entre los dos cierres. Ahí sí mi socio y yo decimos, vamos a repartirnos dividendos. La parte que dice aquí menos dividendo. Los dividendos
como ya tenemos 50,000 pesos, decimos, vamos a repartirnos 10,000 pesos tú y 10,000 pesos yo. Vamos a repartirnos 20,000 pesos de todas esas utilidades que tenemos. Esos dividendos se les restan a esas utilidades y son nuestras utilidades retenidas. ¿Qué pasa? Esos dividendos que nosotros nos repartimos pagan impuestos. No porque yo sea el dueño y haya una ganancia de 50,000 pesos y yo quiera 10, esos 10,000 pesos me los van a entregar total. No. La ley, el Código Tributario establece que a los socios, para tú repartirles dividendos, tiene que retenerle el 15% de esos dividendos. O sea, de 10,000 pesos a mí me tienen que retener un 15%. 10,000 por 15%. Me van a retener 1,500 pesos y solo me van a entregar 8,500 pesos. Esos 1,500 pesos, ¿a dónde se van? A la DGI. La DGI lo manda a presupuesto, de ahí hacen una carretera, el ministro de Educación lo coge para hacer una escuela, para repartir el desayuno escolar y así sucesivamente. ¿Entendieron? Yo trabajo para el gobierno, entonces. Todos trabajamos para el gobierno, claro que sí. Ay, mi cuarto. Todos trabajamos para el gobierno. Para la pastora. Ese tema está caliente. Qué fresco. Entonces, como les decía, la suma de las utilidades de periodos anteriores más las utilidades del periodo actual menos los dividendos, si repartimos dividendos, son la utilidad del periodo actual. ¿Entendieron? Pero la utilidad del periodo actual, ¿qué es? No es más que mis ingresos menos mis gastos. Esa es mi utilidad del periodo. No siempre hay utilidad. Si eso no se da, en el caso contrario hay una pérdida. Entonces ahí no hay utilidades, no hay nada que repartir y la pérdida se queda ahí. Bien. Profe, pero ahí DGI no reembolsa si yo tengo pérdida. No, la DGI sí reembolsa. La pérdida entonces tú te la compensas, pero no hay en este periodo. Tú te la compensas en periodos venideros con ganancia. Pero la DGI también, como son lo que pone la ley, dice, esta pérdida que tú tuviste, por ejemplo, vamos a suponer ahí el periodo actual, en vez de ganar 30,000, perdimos 30,000. El año que viene ganamos 50,000. Si yo tengo una pérdida, tú dirás, pero yo tengo una pérdida del año pasado. La ganancia me va a rebajar esa pérdida y nada más voy a pagar impuestos en base a los 20,000. No te dice, la ley te dice, los 30,000 tú te lo puedes deducir, pero a 5 años, oye. A 5 años. Tú esos 30 lo divides en 5 y cada año te compensa esa cantidad de pérdida. ¿Entendieron? Sí. Algo casi absurdo porque se supone que tú tuviste una pérdida completa, pero esa es la ley. Esa es la ley. Sigamos. Entonces, para saber o entender un poquito más, nosotros del origen de las cuentas, nosotros obligatoriamente tenemos que conocer la definición de las partidas que componen la ecuación contable, o sea, el activo, el pasivo y el capital. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Adelante, Carleni. Activos. Un activo es un recurso económico, propiedad de una entidad que se espera rinda beneficio en el futuro. El valor del activo se determina con base en el costo de adquisición del artículo, más todas las erogaciones necesarias para su traslado, instalación y arranque de operación. Los tipos de activos de un negocio varían de acuerdo con la naturaleza de la empresa. Un pequeño negocio de servicio puede tener solo un equipo de transporte de materiales y una oficina en la casa del dueño. Una gran tienda puede tener edificio, mobiliario, máquinas y equipo. Algunos ejemplos de activos son el efectivo que una entidad tiene en su poder o depositado en alguna institución bancaria. Las cuentas por cobrar pendiente con sus clientes o con sus empleados.
Los productos o mercancía disponibles para su manufactura o comercialización. Las instalaciones físicas donde están los almacenes, oficinas y plantas productivas. El terreno donde están construidas dichas instalaciones. El equipo para transportar la mercancía o el personal de la entidad. El mobiliario de las oficinas administrativas de venta y productividad. El equipamiento de las oficinas administrativas, así como las maquinarias y herramientas del área de producción. Perfecto, gracias Carlene. Señores, desde una tijera hasta los 5, 10, 15, 20 millones de pesos que una empresa tenga es un activo. La computadora, la impresora, la trituradora, todo eso es activo de la empresa. Lo que pasa es que dependiendo el tamaño de la empresa o a medida de que la empresa sea más grande va a tener más activos. Porque, por ejemplo, una empresa contratista de EDS, por ejemplo, las guaguitas que ustedes ven que van a las casas a verificar el medidor, a subirse en el palo de luz, eso es activo de esa empresa. Lo que pasa es que esos activos están en funcionamiento y producen dinero, aunque sea indirectamente, para la empresa. Por eso, entonces, todo lo que represente un recurso económico y que se espera que rinda un beneficio futuro es un activo para la empresa. Bien. Vendrían siendo todos los bienes que tenga la empresa. Todos los bienes, exacto. Todos los bienes y también títulos de propiedad, edificaciones, vehículos que son vehículos de diferentes categorías, maquinaria, ajá. En cuanto a su activo, los activos, por ejemplo, usted, por ejemplo, yo quiero vender un activo, vamos a decir, ya no pasaría al área de activos sino inventario de mercancía. Exacto. Entonces se saca de la lista de activos y se vende al mismo precio como se adquirió. Se vende al costo, exacto. Ok. Se vende al costo o se vende al precio del mercado, porque recuerda que también hay un costo en libro, porque por ejemplo, si yo en el año 2010 compré un vehículo y me costó 200,000 pesos, en mi libro, este vehículo siempre va a estar en 200,000 pesos. Pero recuérdense que hay una cuestión que se llama el mercado, que hay que ver el precio que tenga el mercado para tu vender. Y generalmente siempre hay una diferencia entre lo que te costó en el 2010 y lo que te costó ahora por el valor del mercado. Bien. Bien. Pasivos. ¿Quién me lee? Yo, profesor. Adelante, Maciel. Pasivos. El pasivo representa lo que el negocio debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores. Estos tienen derecho prioritario sobre los activos del negocio, antes que los dueños, quienes siempre ocuparán el último lugar. En caso de disolución o cierre de un negocio, con el producto de la venta de los activos, se debe pagar primero a los trabajadores. En segundo lugar, se encuentran los acreedores, mientras que el remanente queda para los dueños. Como ejemplos de pasivos pueden mencionarse las cuentas por pagar a los proveedores provenientes de compras efectuadas a crédito, los sueldos o salarios pendientes de pago a empleados de la entidad, los impuestos por pagar y los préstamos bancarios a corto y a largo plazos solicitados para la adquisición de activos. Perfecto, Maciel. Vieron que el primer pasivo que tú tienes es con tus empleados. Por ejemplo, estamos en abril, pasado mañana empieza mayo. Ya la empresa tiene un pasivo de 4 meses de regalía
para sus empleados. Entonces la empresa ya está creando una cuenta que se llama cuenta por pagar o sueldos por pagar empleados o regalía por pagar. ¿Por qué? Porque en diciembre ese monto antes del 20 de diciembre tiene que ser desembolsado y pagado a sus empleados, porque la ley así lo establece. Y fíjense, ahí como lo dice, si la empresa se declara en quiebra o ya decide no seguir operando, lo primero que debe hacer es liquidar sus activos y con la liquidación de sus activos, en primer lugar, pagarle a quienes, a sus empleados, sus colaboradores. ¿Vieron? Profe, y no es a los proveedores primero. No, no. Esos se encuentran en segundo lugar. Con quien tú tienes el primer y mayor compromiso es con tus empleados, porque son los que están ahí fajados contigo. Profe, y existe la casualidad de que a esos empleados, en ese momento, claro, en esa situación, se le salde o se le adjudique, no sé, a la deuda con activos de la empresa. Claro, claro. Tiene que ser remoto. O sea, no, por eso te dice liquida. Entonces tú haces una relación de todos tus activos y verifica si tú tienes un vehículo, cuánto cuesta el vehículo, y tú le dices, por ejemplo, a Entredor, tú le debes 300,000 pesos en prestación, y ese vehículo cuesta ese mismo. Usted le dice, tenga el vehículo para ustedes dos. Obviamente hay empleados que no te lo van a aceptar porque se supone que el vehículo hay que venderlo para entonces luego, pero sí, tus activos tú lo liquidas de cualquier manera. De hoy para adelante yo duermo en paz. Tranquilo, yo sé que mi liquidación está segura. Gracias, profesor. Perfecto. Capital, ¿quién me lee la parte del capital? Yo. Adelante. El capital es la aportación de los dueños conocidos como accionistas. Representa la parte de los activos que pertenecen a los dueños del negocio. En síntesis, es la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los pasivos que debe. Capital contable y capital neto son otros términos de uso frecuente para designar la participación de los dueños. La participación de los dueños o capital contable puede aumentar en dos formas: por la aportación en efectivo o de otros activos al negocio. Dos, por Dame la... un segundito, Willy. Por ejemplo, en esa parte donde habla de aportación en efectivo o otros activos al negocio, si nosotros dos, Wildy y yo, hacemos una sociedad y yo le digo a Wildy, mira, yo no tengo dinero, pero yo tengo un edificio donde podemos instalar las oficinas del negocio, ese va a ser mi aporte. Entonces, ese va a ser un aporte en activo al negocio. Y el otro socio o los otros socios ponen el efectivo que se necesite. Bien. También un activo podría ser el trabajo en sí. No, el trabajo no. No. Tiene que ser algo que se convierta luego en efectivo, un bien, algo así. O sea, me explico la idea. Si yo estoy, el negocio es iniciando, pero no tengo recursos económicos, yo y tú. No tengo recursos económicos, pero yo te puedo hacer a ti una página web, yo te puedo hacer el sistema completo de sistemas. Ahí resulta que yo puedo aceptar, pero en el capital contable yo no puedo poner que tu aportación fue la página web. ¿Me entendiste? Entiendo. Exacto. Ok, continúo. 2. Por las utilidades retenidas provenientes de la operación del negocio. El capital contable puede disminuir en dos formas. 1. Por el retiro de efectivo u otros activos del negocio por parte de los accionistas. Dicho retiro puede ser un reembolso del capital aportado o un reparto de las utilidades obtenidas, llamadas en este caso dividendos. Es decir, estos últimos representan la distribución de las utilidades obtenidas entre los accionistas. Los dividendos no son un gasto, sino reparto de utilidades obtenidas. Las distribuciones suelen realizarse en efectivo o en acciones adicionales a favor de los accionistas. 2. Por las pérdidas provenientes de la operación del negocio.
Exacto. Por ejemplo, hay la parte donde dice, las utilidades obtenidas suelen realizarse en efectivo. Cuando yo realizo una repartición de utilidades, yo estoy dando dividendos a los socios. Ahí yo tengo automáticamente, yo como contador de la empresa, retenerle el 15% de ese efectivo que estoy entregando. Pero, o sin embargo, si los socios lo que deciden es que sus acciones aumenten de valor, no hay ninguna retención que hacer. Bien. Bien. Y obviamente mi capital va a disminuir porque si tenemos pérdida, las pérdidas disminuyen nuestro capital. ¿Entendieron hasta ahí lo que hemos visto? Sí. Sí. Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, fíjense, ahora vamos a ver 3 videos. El primero le va a hablar del origen de las cuentas y los 2 segundos es una continuación del otro, uno del otro, para verificar las transacciones a realizar para igualar la ecuación contable. Entonces, eso le va a servir mucho de ayuda con relación a la actividad que tenemos que hacer. Entonces, yo lo voy a poner ahora mismo. Un segundito. Como les dije, pueden tomar nota, así refrescan. Pueden tomar nota también para hacer preguntas posteriores. Vamos a bajar esto para acá. Solo. También les voy a compartir el link por el grupo de WhatsApp por si acaso. Sí, gracias. Primero, sea de mucha ayuda para ti. Sin más preámbulo, comencemos. Primero vamos a en la pantalla el video. ¿No se ve, profe? definir qué es una cuenta. Podemos decir que es el instrumento utilizado para acumular sí. los aumentos y disminuir. Sin más preámbulo, comencemos. Okay. Primero vamos a definir qué es una cuenta. Podemos decir que es el instrumento utilizado para acumular los aumentos y disminuciones que ocasiona una operación mercantil. Como es sabido, toda empresa o todo negocio registra sus operaciones, pero para ello deben ser clasificadas por medio de cuentas para saber qué es lo que estamos registrando. Por esta razón vamos a representar todas las cuentas mediante el siguiente esquema de T. Quiero aclarar que esto solamente es demostrativo, no significa que los contadores registran siempre las cuentas de esta forma, ya que ahora existen sistemas contables avanzados. Pero este esquema de T te servirá para poder identificar cómo se afectan las cuentas y dónde se deben registrar dependiendo del uso que les estemos dando. Vamos entonces a identificar los elementos de una cuenta y podemos decir que el primero es el nombre. Toda cuenta tiene un nombre que la identifica y la caracteriza de los demás. En el esquema T pondremos el nombre siempre en la parte superior. Al lado izquierdo pondremos el debe. Cuando hablamos de debe nos estamos refiriendo a los cargos o débitos que una cuenta sufre. Es decir, cuando nos referimos en un ejercicio que una cuenta se carga o se debita, estamos diciendo que vamos a registrarla en el lado izquierdo del esquema de T. Al lado derecho tenemos el haber. El haber también podemos llamarlo abonos o créditos. Es decir, que cuando en un ejercicio se nos diga que abonamos o acreditamos una cuenta, estamos indicando que va a ser afectado el lado derecho de ella. En estos videos tutoriales, que son una secuencia, vas a ver que todo lo que tenga que ver con cuentas que están más relacionados con el debe
serán representadas con un color azul para su fácil identificación. Aquellas cuentas que tengan más relación con el lado del haber serán representadas con un color naranja o rojo. Toda cuenta tiene movimientos. Podemos definir que los movimientos son las sumas de los débitos y los créditos por separado. Para ello, entonces, podemos decir que existe un movimiento deudor. Esto se da cuando sumamos todo el lado de los débitos, es decir, todo el lado izquierdo. Para poner un ejemplo, observa el siguiente esquema. Tenemos una cuenta cualquiera. El lado de los débitos, como bien dijimos anteriormente, es el lado izquierdo. En este ejemplo, puedes observar que tenemos tres débitos. Uno de 2.500, otro de 3.000 y uno más de 1.500. Estos ejemplos utilizan como unidad monetaria el empira hondureño. Al final puedes ver que trazamos una raya y sumamos todo el lado izquierdo. Esa suma total de 7.000 empiras es el movimiento deudor. Caso contrario, tenemos el movimiento acreedor, que no es más que la suma de todos los créditos. De nuevo, vemos este esquema. Al lado derecho tenemos todos los créditos que esta cuenta ha sufrido. En este caso son tres. Uno de 500 lempiras, otro de 4.000 y uno más de 1.200. La suma de estos tres créditos, es decir, 5.700 lempiras, representa el movimiento acreedor de una cuenta. Esto no quiere decir de que una cuenta solo va a tener movimiento deudor o solo va a tener movimiento acreedor. Puede tener ambos movimientos, dependiendo de la cuenta que estemos utilizando. Al final, lo que vamos a encontrar es el saldo de la cuenta. ¿Qué es el saldo? Es la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. ¿Cómo sabemos si una cuenta tiene saldo deudor? Esto se da cuando el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor. De nuevo, lo representamos con un ejemplo. En este caso, esta cuenta tiene tanto débitos como créditos. Puedes ver que al lado izquierdo, el lado de los débitos, tenemos 2.500 y 3.000 empiras. La suma, es decir, el movimiento deudor, fue de 5.500. En el lado derecho, que lo hemos marcado con color rojo, el lado de los créditos o del haber, tiene dos registros, uno de 500 y uno de 4.000 empiras. La suma de ambos, es decir, el movimiento acreedor, es de 4.500. Como puedes observar, el movimiento deudor en este caso es mayor que el movimiento acreedor. Por eso, al restar ambos movimientos, nos queda un valor final o un saldo deudor de 1.000 lempiras. ¿Cómo sabemos que va a escribirse el saldo en el lado izquierdo? Bueno, esto por lógica puede deducirse. Vamos a escribir el saldo siempre en el lado que tenga la cantidad más alta. En este caso, 5. ¿Escucharon esa parte del saldo? ¿Qué es lo que les decía ahorita? El saldo se va a representar del lado del movimiento donde la cantidad sea más alta, sin importar si la cuenta sea de origen deudor o acreedor. Bien. 5.500 es más alta que 4.500. Por eso el saldo en esta cuenta es deudor. ¿Cuándo decimos que una cuenta tiene saldo acreedor? Al contrario de lo anterior, es cuando el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. ¿Quieres ver un ejemplo? Bueno, aquí lo tienes. En este caso, en el lado del debe, tenemos un registro por 800 lempiras y otro más por 1.200. La suma de estos dos, es decir, el movimiento deudor, es de 2.000 lempiras. En el lado derecho tenemos un crédito por 1.500 y otro más por 2.700. La suma de ambos, es decir, el movimiento acreedor,
es de 4.200. Como puedes observar, el movimiento acreedor en este caso es mayor que el movimiento deudor. Al hacer la resta entre ambos, nos queda un saldo acreedor de 2.200 lempiras. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a colocar la cantidad siempre debajo de la cifra más grande. En este caso, 4.200 es más grande que 2.000 lempiras. Esta es solo una forma lógica de poder identificar en qué lado voy a poner el resultado de la resta entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Pero que no se te olvide, saldo deudor es cuando el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, y saldo acreedor es cuando el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. ¿Tienes alguna duda sobre este tema? No dudes en hacer tus preguntas. Sin más preámbulo, ¿tienen dudas ahí? Excelente esa explicación, No. profesor. ¿Perdón? Estuvo buena la explicación. Perfecto, qué bueno. Se amplía más realmente. Como se está viendo lo que él está haciendo, es muchísimo más fácil entenderlo. Bien, déjenme entonces ponerle el siguiente video. Aquí vamos a ver la ecuación contable, las transacciones de la ecuación contable. ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video sobre la ecuación contable. En este caso vamos a ver cómo las diferentes transacciones afectan a esta ecuación. En un video anterior expliqué que la ecuación contable es activo igual a pasivo más patrimonio. Vamos a ver en qué circunstancias cada clasificación aumenta o disminuye. Y de esa forma vamos a determinar una nueva ecuación contable. La primera transacción dice: Comercial Ramírez inicia operaciones con una aportación de $80,000 de parte del dueño. Antes de seguir con el video, quiero mencionar que si aún no has visto los videos sobre las cuentas y sus clasificaciones, te invito a que lo hagas. Porque si aún no has visto estos videos o no entiendes cómo utilizar las cuentas, va a ser bastante difícil que puedas comprender las transacciones. En este caso, para poder comprender una transacción, hay preguntas claves que podemos hacernos. Por ejemplo, podemos preguntarnos ¿qué estoy recibiendo? O ¿qué estoy entregando? Dependiendo de las circunstancias, vamos a ver cuál pregunta es la que más nos sirve. En este caso, ¿estamos recibiendo algo? Sí, la transacción dice que estamos recibiendo $80,000. Eso es efectivo. Efectivo es una cuenta de activo y cada vez que recibimos dinero, nuestro activo aumenta. Así que en este caso, mi activo va a aumentar por valor de $80,000. Ahora, ¿por qué razón estamos recibiendo esos $80,000? Porque la transacción dice que el dueño está haciendo una aportación. Todas las aportaciones del dueño o los dueños equivalen al patrimonio. Así que en este caso, cada vez que haya una nueva aportación, el patrimonio aumentará. Como vemos, activo y patrimonio aumentaron en $80,000. Por lo tanto, mi ecuación contable queda de la siguiente forma: $80,000 en el activo, $0 en el pasivo porque no hay deudas, y $80,000 en el patrimonio. La transacción número 2 dice: se adquiere un préstamo bancario por una suma de $120,000 a pagar en 24 meses. Nuevamente me pregunto, ¿estoy recibiendo algo? Sí, estamos recibiendo $120,000. Así que de nuevo recibimos efectivo. En este caso, nuevamente mi activo va a aumentar por valor de $120,000. Pero, ¿por qué razón estamos recibiendo ese dinero? Dice la transacción que estamos adquiriendo un préstamo bancario.
Es decir, este dinero lo debemos y hay que pagarlo en algún momento. Así que esos 120 mil dólares que acabamos de recibir constituyen una nueva deuda para la empresa. Así que vamos a afectar el pasivo. Cada vez que nos endeudamos, el pasivo aumenta. Entonces, mi ecuación contable va a quedar de la siguiente forma. 80.000 más 120.000 da un total de 200.000 dólares. El pasivo aumentó en este caso por un valor de 120.000, así que vamos a aumentarlo, 120.000 dólares. Y el patrimonio pues queda de la misma forma, en 80.000. La suma de 120.000 más 80.000 es igual a los 200.000 dólares que tengo en el activo. La transacción número 3 dice, se depositan 80.000 dólares en la cuenta bancaria del negocio. En este caso, estamos afectando dos cuentas, caja y bancos. Las dos son de activo. Primero, ¿qué estamos haciendo con el dinero de caja? Ese dinero va a salir de ahí, por lo que mi activo va a disminuir. Pero el dinero que sale de caja va directamente al banco. Bancos es una cuenta de activo y cuando hacemos un depósito en él, el activo aumenta. Así que en este caso, como estamos afectando dos cuentas de activo, va a disminuir y a aumentar al mismo tiempo. ¿Cómo se hará esto? Aumenta en 80.000 por el dinero que entra en el banco, pero disminuye en 80.000 por el dinero que sale de caja. Así que cada vez que hagamos una transacción de depósitos bancarios, recordemos que activo aumentará y disminuirá al mismo tiempo. Si la transacción fuera un retiro bancario, también aumentaría y disminuiría al mismo tiempo el activo. Así que en este caso mi ecuación contable, por la razón de que aumentamos y disminuimos el activo simultáneamente, quedará exactamente igual. Lo único que se hizo fue un movimiento entre cuentas de activo. 200.000 es mi activo, mi pasivo va a seguir siendo 120.000 y mi patrimonio seguirá siendo 80.000 dólares. Vamos a la transacción número 4 que dice, se adquieren muebles y equipo para la oficina valorados en 12.000 dólares y se pagarán dentro de 60 días. En este caso, ¿qué estamos recibiendo? ¿Dinero? No. Aunque la transacción dice 12.000 dólares, pero si nos fijamos bien, no es dinero el que estamos recibiendo, sino más bien muebles y equipo para la oficina. Como los muebles y equipo son un activo porque son bienes del negocio y los estamos adquiriendo, mi activo va a aumentar por ese valor que son 12.000. Ahora me pregunto, ¿cómo adquirí ese mobiliario y equipo? ¿Lo pagué o lo quedé a deber? Bueno, la transacción dice que ese mobiliario y equipo se va a pagar dentro de 60 días, lo que significa que adquirimos el mobiliario a crédito. Cada vez que adquirimos algo a crédito, se genera una nueva deuda. Por lo tanto, el pasivo se vería afectado y aumentaría porque nos estamos endeudando. Así que mi nueva ecuación contable sería 212.000 en el activo, la suma de 200.000 más 12.000. En el pasivo me quedaría un total de 132.000 y en el patrimonio sigo teniendo los mismos 80.000 dólares. La suma de 132.000 más 80.000 es igual a 212.000. Siguiente transacción, la número 5, nos dice, se compran mercaderías a crédito por valor de 20.000 dólares pagaderas en 30 días. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? La transacción dice que estamos efectuando una compra. Las compras, en este caso, van a afectar mis utilidades o mis ganancias.
Cada vez que yo compro, mis ganancias van a disminuir. Cada vez que yo vendo, mis ganancias van a aumentar. Como las ganancias tienen que ver con el patrimonio, cada vez que yo compre, entonces patrimonio va a disminuir. Ojo, tienen que ser compras de mercaderías, porque el ejemplo que estamos usando es de un negocio que se dedica a comercio, es decir, compra para vender. Por eso, en este caso, estamos afectando patrimonio cada vez que usamos las compras. Así que como estamos comprando, patrimonio va a disminuir por el valor de 20,000. Cuando hacemos una compra tenemos que fijarnos si la hacemos a contado o a crédito. A contado sería si recibimos o si estamos entregando, mejor dicho, dinero. Y a crédito es cuando la mercadería nos la dan, pero tenemos que pagarla más adelante. En este caso, la transacción dice que se pagará en 30 días. ¿Qué significa eso? Que hemos adquirido una nueva deuda. Por lo tanto, el pasivo se verá afectado y aumentará por la cantidad de 20,000. Llegados a este punto, quiero mostrar algo que puede servir cada vez que hacemos ejercicios como este. Y es una regla que me ha servido a la hora de explicar este tema. Si se fijan, cada vez que afectamos el activo, lo que se haga en el activo se va a hacer en el pasivo o en el patrimonio. Por ejemplo, si el activo aumentó, el pasivo también. Si el activo aumentó, el patrimonio también. Esa es una regla básica y podemos verlo aquí arriba. Activo aumentó, patrimonio también. Activo aumentó, pasivo también. Pero ¿qué sucede cuando en la transacción estamos usando pasivo y patrimonio? En este caso, la regla general que vamos a manejar es que uno de ellos va a aumentar, pero el otro va a disminuir. En este caso, pasivo aumentó, pero patrimonio disminuyó. Vuelvo a repetir, cada vez que nosotros estemos haciendo algo en el activo, lo que hagamos ahí lo vamos a hacer también en pasivo o en patrimonio. Si activo aumentó, pasivo también. Si activo aumentó, patrimonio también. Pero si estamos usando pasivo y patrimonio, uno de ellos aumentará y el otro de ellos disminuirá. Espero que este tip pueda servir para futuros ejercicios. Entonces, mi ecuación contable va a ser de la siguiente manera: 212,000 en el activo porque no toqué el activo. El pasivo aumentó en 20,000, por lo tanto nos queda en 152,000 y el patrimonio disminuyó en este caso en 20,000, por lo cual nos va a quedar en 60,000. La suma de 152,000 más 60,000 equivale a 212,000 que tenemos en el activo. Y la transacción número 6 dice lo siguiente: se venden mercaderías por $45,000 en efectivo. Anteriormente dijimos que las compras disminuyen mi patrimonio. Las ventas, por el contrario, lo van a aumentar, por la razón de que las ventas aumentan mis ganancias y las ganancias tienen que ver con la parte de patrimonio. Así que esos $45,000 de mercadería, la venta, la vamos a colocar aumentando en el patrimonio. De nuevo, al igual que en las compras, debo fijarme si las estamos haciendo al contado o al crédito. En este caso menciona que la venta se hizo en efectivo, o sea, al contado. ¿Qué estamos recibiendo entonces? Efectivo. Quiere decir que nuestro activo va a aumentar en esta ocasión por la cantidad de $45,000. Así que mi nueva ecuación contable quedará de la siguiente forma: 257,000 en el activo, el pasivo queda exactamente igual porque no lo toqué, y el patrimonio aumenta a la cantidad de $105,000. La suma de 152,000 más 105,000
es equivalente a los $257,000 que tengo en el activo. Vamos a llegar hasta aquí. En un próximo video vamos a continuar con el ejercicio para determinar al final. Bienvenidos de nuevo a la continuación de este ejercicio de efectos de las transacciones en la ecuación contable. En el video anterior llegamos hasta la transacción número 6, quedándonos una ecuación contable de activo $257,000, pasivo $152,000 y patrimonio $105,000. Continuamos con la transacción número 7. Nos dice que se paga con cheque el recibo de energía eléctrica por valor de $2,500. En el video anterior explicaba que cuando analizamos una transacción podemos preguntarnos si estamos recibiendo algo o si por el contrario estamos entregando algo. En este caso notamos que no estamos recibiendo nada, sino más bien estamos entregando un cheque para pagar el recibo de energía eléctrica. Cuando nosotros entregamos un cheque significa que estamos autorizando que se retire dinero de nuestra cuenta bancaria. Por lo tanto, significa que nuestro activo se va a ver afectado y ese valor de $2,500 va a ir restando en nuestro activo, porque es dinero que va a salir de nuestra cuenta bancaria. Así que el activo disminuirá por $2,500. Ahora, ¿por qué estamos disminuyendo nuestro activo? Porque estamos pagando la energía eléctrica. Servicios públicos como energía eléctrica, teléfono, internet, agua potable, etc., se consideran gastos de un negocio. Un gasto es una salida de dinero que forzosamente tiene que hacerse para continuar con las actividades normales del negocio. Y es dinero que pues no lo volvemos a ver. Son salidas de dinero que se van y no vuelven. Así que en este caso, el pago de la energía eléctrica constituye un gasto. Los gastos rebajan el valor de mis utilidades o ganancias. Y como recordaremos, las ganancias están en el grupo del patrimonio. Así que cada vez que nosotros registremos un gasto, vamos a afectar nuestro patrimonio y en este caso va a disminuir también. Recuerden que en el video anterior también yo les mencioné una lógica a seguir. Lo que hacemos en el activo lo hacemos también en el pasivo o en el patrimonio. En este caso, activo disminuyó, entonces patrimonio también va a disminuir. Con esto, nuestra ecuación contable nos queda de la siguiente manera. 254,500 en el activo y eso es igual a 152,000 en el pasivo, ya que no cambió, más 102,500 en el patrimonio. Teníamos 105,000, pero disminuyó en 2,500 por el pago de la energía eléctrica, que es un gasto del negocio. La transacción número 8 dice lo siguiente: se abonan $5,000 del préstamo adquirido en el inciso número 2. Si nos vamos al inciso número 2, podremos notar que la transacción dice que se adquiere un préstamo bancario por una suma de $120,000. Cuando nosotros registramos esto, aumentamos el activo y aumentamos el pasivo, por la razón de que al momento de adquirir una nueva deuda, nuestro pasivo aumenta. Pero en este caso, la transacción que vamos a realizar en este momento dice que del pasivo de ese préstamo que debemos, vamos a abonar la cantidad de $5,000. Entonces, ¿estoy recibiendo o estoy entregando algo? La respuesta es: estoy entregando dinero. Así que en este caso, nuestro activo va a disminuir porque estamos desprendiéndonos de dinero para poder ¿hacer qué? Para poder abonar al préstamo adquirido. Cuando nosotros abonamos a una deuda,
nuestro pasivo va a disminuir porque significa que el valor de la deuda disminuye. Siguiendo de nuevo la misma lógica, lo que se hace en el activo, en este caso disminuyó, se hace en el pasivo o en el patrimonio. En este caso, pues afectamos el pasivo y también disminuyó. Así que mi ecuación contable queda de la siguiente forma: 249.500 en el activo, en el pasivo tenemos 147.000 y en el patrimonio 102.500. La suma de estas dos cantidades es igual al activo que tenemos de 249.500. La siguiente transacción dice lo siguiente: se venden mercaderías a crédito por valor de $30.500. Anteriormente, en el video pasado, ya habíamos hecho una transacción de ventas. Así que ya sabemos que cuando se realiza una venta, aumenta nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque las ventas contribuyen a que nuestras ganancias se incrementen. Entonces yo ya sé que esos 30.500 los puedo poner sumando en la columna patrimonio. Ahora bien, mencionaba también que siempre que se hagan ventas o compras de mercaderías, tenemos que fijarnos si las estamos haciendo al contado o al crédito. Al contado es pagando en efectivo. Al crédito es si las estamos vendiendo fiadas o si estamos dando algo para que nos lo paguen más adelante. En este caso, la transacción es bien clara. Dice que las mercaderías se están vendiendo a crédito. Por esa razón, significa que es una cuenta por cobrar. Todas las cuentas por cobrar representan un activo. ¿Por qué razón? Porque adquirimos un derecho de cobrar algo en determinado momento. Así que en este caso, como es un valor que vamos a cobrar en el futuro, nuestro activo va a aumentar por esos 30.500. Entonces, cada vez que alguien se endeude con nosotros, eso va a representar un activo y este va a aumentar. Las cuentas por cobrar aumentan el activo cada vez que alguien se endeuda con nosotros. Así que la ecuación contable queda de la siguiente manera: aumenta el activo a 280.000, el pasivo queda exactamente igual y el patrimonio aumentó también a $133.000. La ecuación, o mejor dicho, la transacción número 10 dice: se paga con cheque la mercadería que se adquirió en el inciso número 5. Vámonos al inciso 5, donde dice: se compran mercaderías a crédito por valor de 20.000, pagaderas en 30 días. Hicimos una compra y como ustedes pueden ver aquí, hay un pasivo de 20.000 porque fue a crédito. Ahora lo que estamos haciendo es abonando una parte, o mejor dicho, pagando completamente esos $20.000 que debíamos. Como vamos a pagar con cheque, significa que nuestro activo va a disminuir porque estamos entregando un valor que tenemos en el banco. Así que el activo disminuye en 20.000. ¿Por qué va a disminuir? Porque estamos pagando la mercadería que debíamos anteriormente. Cada vez que yo pago algo que quedé debiendo, significa que nuestro pasivo va a disminuir. Por esa razón, esos $20.000 van a ir restando en la columna pasivo. Mi ecuación contable queda de la siguiente forma: el activo disminuye a 260.000, el pasivo también disminuye a 127.000 y el patrimonio pues se mantiene en la misma cantidad. Vamos a la transacción número 11, donde dice: nos abonan $19.000 de la mercadería vendida en el inciso número 9. El inciso número 9 registra una venta de mercaderías a crédito. Nosotros registramos los 30.500 como un activo porque es una cuenta por cobrar. Ahora, en el inciso 11, se nos abona parte de esa cantidad que nos deben los clientes. Entonces,
significa que vamos a recibir dinero. Vamos a recibir $19,000. Significa que nuestro activo va a sumar esos $19,000. Ahora bien, ¿por qué vamos a recibir ese dinero? Porque estamos cobrando algo que nos deben. Ahora bien, cuando cobramos parte de lo que se nos debe, las cuentas por cobrar disminuyen. Es decir, en este caso, estamos afectando dos cuentas de activo. Y tal como vimos en el video anterior, cuando afectamos dos cuentas de una misma columna, una va a tener que sumar y otra va a tener que restar. Así que en este caso, activo aumenta y disminuye al mismo tiempo. Aumenta por los $19,000 que estamos recibiendo. ¿Pero por qué los estamos recibiendo? Porque estamos cobrándole una parte a un cliente de lo que nos debe. Al cobrarle una parte, tenemos que rebajarle esa cantidad, así que ahora esta persona o este cliente nos debe menos. Por esa razón, aumenta y disminuye al mismo tiempo. La ecuación contable quedaría de la siguiente forma: 260,000 igual, porque 19,000 con 19,000 se cancelan, y el resto de la ecuación de la misma. La última transacción que tenemos para este ejercicio dice lo siguiente: un nuevo socio aporta $40,000 en efectivo. Esto se parece a la primera transacción que hicimos, cuando el socio creó el capital del negocio. En este caso, alguien más se asocia con el dueño original y ofrece $40,000 en efectivo. El negocio, en este caso, está recibiendo $40,000, así que nuestro activo va a aumentar por esa cantidad. Y como es una nueva aportación, significa que vamos a afectar la columna patrimonio. Recuerden, todas las aportaciones se registran en patrimonio y aumenta esa columna. Así que al terminar estas 12 transacciones, nuestra ecuación contable final queda de la siguiente manera. El activo queda en $300,000. El pasivo queda en $127,000 y el patrimonio aumenta hasta la cantidad de $173,000. Como se puede observar, siempre la suma de pasivo más patrimonio debe ser igual al total del activo. Si sumamos 127,000 más 173,000, eso nos da un total de 300,000, que es la cantidad que tengo en el activo. Vean cómo en este ejercicio, si nos vamos al inicio de él, empezamos con 80,000 en el activo, 0 en el pasivo y 80,000 en el patrimonio. Desde un inicio la ecuación contable viene cuadrada hasta el final del ejercicio. Si manejamos bien los criterios contables y entendemos bien la clasificación de las cuentas, nuestra ecuación contable siempre va a estar equilibrada. Y así terminamos este ejercicio de efectos de las transacciones en la ecuación contable. Posteriormente haré un video ya de registro de operaciones contables en el libro diario. Vamos a comenzar a ver partidas, cómo utilizar las cuentas, así que estén pendientes de un próximo video. Hasta la próxima. Me encantó, profesor. Un segundo. Están por aquí. Sí, muy bueno el video, ¿verdad? Bastante interesante y explica Sí, bastante bien. Sí, porque Bueno, profesor, ya yo no tengo que ver más videos en YouTube, ya yo entendí. Yo te dije, yo les dije. Lo que sucede es eso. Es muy repetitivo. Ese video usted lo debería mandar al grupo. Ahora mismo se lo mando, no se preocupe. Miren, ustedes se fijan, es muy repetitivo, pero es para que se vaya memorizando. Y tú sabes que en la memoria se va quedando lo que uno va viendo y entonces uno no lo olvida. Bien, entonces aquí en la... Disculpen el motor. Aquí en el material vamos a ver varias transacciones que hay.
Entonces ustedes me van a decir a qué yo le doy en la ecuación contable, a qué tipo yo lo llevo. Bien. Dame un segundito. Bien. Los demás están como Está bien. Sí. No, profesor, estamos aquí. Está ok, perfecto. ¿Quién me lee la transacción 1? Yo, Crismari. Adelante. Rodrigo Santos y Andrea Montalvo han decidido emprender un negocio dedicado a ofrecer el servicio de renta de equipo para oficinas. Ellos denominan a su empresa Office Mart S.A. Rentan un local y realizan una aportación inicial de capital. Rodrigo aportó 350,000 y Andrea contribuyó con 250,000. El total de la aportación fue depositado en una cuenta bancaria a nombre de Office Mart. Después de esta transacción, el activo y el capital contable se incrementan por un total de 600,000. Enseguida se presenta el efecto de la transacción realizada por Office Mart sobre la igualdad contable. Exacto. ¿Cuál es el efecto entonces de esa transacción? Mira, ahí hay un error porque dice que está en el pasivo. Capital social va acá. Banco por los 600,000 pesos y el capital que debe estar de este lado, donde está vacío el amarillo, por 600,000 pesos. ¿Entendieron? ¿O vieron? Sí. Sí, entonces ahora yo lo voy a leer y ustedes lo van a decir. Transacción número 2, obtención de préstamo bancario. A fin de comenzar las operaciones y contar con suficiente equipo para ofrecer sus servicios, la empresa solicita un préstamo bancario de 200,000 pesos, el cual se le otorga inmediatamente y se depositan en su cuenta. ¿Cuál sería la igualdad contable acá? Activo, pasivo y... Pasivo. Y se me olvidó el otro. De los Pasivo y socios. activo. 200,000. Pasivo y activo. Los 200,000 van en pasivo. Activo. No, es pasivo y no es pasivo. No, como lo estabas diciendo del principio, activo porque tú te dieron 200,000 pesos y te lo depositaron en tu banco. Activo contra pasivo. Pero no es un préstamo. Exacto, un por pagar. Los un pasivo. 600,000 llegan Entonces, a no, activo. como es un préstamo, ¿no sería un pasivo? Sí, pero el activo también se afecta porque acuérdate que la ecuación... Ok, sería entonces pasivo, activo y pasivo. Exactamente. Ok. Exacto. Transacción, míralo ahí. Transacción número 3. Office Mart compra escritorios, sillas, copiadoras, impresoras y equipos para fax por un total de 120,000 pesos a fin de iniciar las operaciones. Dicha cantidad fue pagada con el cheque número 001 de la cuenta de la empresa. ¿Cuál es el efecto de la igualdad? Activos en negativo y capital en negativo. No. Profesor, por lo mobiliario, él compró mobiliario, hay un Exacto. activo. Un activo. Y tu activo también porque fue el efectivo que se afectó. Veanlo acá. El banco menos 20,000, el mobiliario más 120. Ok. Recuerden lo que dicen en el video. Lo que tienen que saber qué yo estoy recibiendo o qué yo estoy entregando. Eso es lo que tienen que tener siempre en su mente. Transacción número 4. Para ofrecer un mejor servicio a los clientes, Office Mart decidió comprar una camioneta seminueva para transportar el equipo hasta el domicilio de sus clientes. El costo de la camioneta fue de 80,000 pesos y se pagó con el cheque número 002 de la empresa. ¿Cuál es el efecto en esa operación? Activo y capital. Activo. Activo. Claro, porque tú estás comprando un equipo que es parte de tu activo. Pero ¿con qué tú lo estás comprando? Con el dinero, el mismo activo. Exactamente. Con un activo líquido. Transacción número 5. Compra de mobiliarios a crédito. Escuchen la palabra, a crédito. Office Mart ha tenido mucho éxito en su servicio y por ello decidió comprar más equipos para después ofrecerlo en renta. El señor Santos acordó con su proveedor de muebles de oficina
la compra a crédito de escritorios y sillas de diferentes modelos por 56,000 pesos, que serán pagados en 30 días. Enseguida se ilustra gráficamente el impacto de esta transacción. ¿Cuál sería esa ecuación contable? Activo pasivo. Exactamente, activo, 56,000 pesos, que es tu mobiliario, contra el pasivo, lo mismo 56, en cuentas por pagar. Bien, transacción 6. Prestación de servicios con pago en efectivo. El primer servicio que brinda OfficeMart es el despacho de arquitecto diseña, que renta una copiadora por 8 días y paga 54,000 pesos con el cheque número 7910. Esta transacción impacta la ecuación contable de dos formas. ¿Cuáles son esas formas? Activo capital. Exacto. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo dinero y estoy aumentando el capital. Exactamente. Bien, Wildy. Bien. Transacción número 7. Pago de alquiler. A mitad del mes. Ay, coño. Aquí. A mitad del mes se tiene que pagar la renta del local en donde se está operando. Para ello, se extiende el cheque número 003 de la cuenta de OfficeMart por un total de 15,000 pesos. ¿Cuál sería mi transacción ahí? ¿Cuál sería mi transacción? Activo. ¿Pero en qué sentido? ¿El activo aumenta o se disminuye? Se disminuye. ¿Contra? El capital, Pasivo. El capital, que también porque está sacando, está está disminuyendo. Está sacando para el pago de alquiler, es un gasto. Exactamente. Está sacando para el pago de alquiler, que disminuye el capital. Transacción número 8, pago de sueldos. En la primera quincena de inicio de operaciones se tiene que pagar los sueldos a los empleados que trabajan en OfficeMart. Para ello se extiende el cheque número 005 por un total de 25,000 pesos. El efecto de la ecuación contable básica es de dos formas. ¿Cuál es? Activo capital Activo también. capital. Exacto, igual que la transacción anterior. Disminuyendo. Siempre pónganle el signo. Ajá, siempre dígame que disminuye o aumenta. Exacto. Transacción número 9. Debido al éxito que ha tenido OfficeMart, los dueños deciden liquidar el total del préstamo bancario que obtuvieron para iniciar el negocio. Por ello, del saldo, ¿dónde? Por ello, del saldo que se tiene en la cuenta de cheques del negocio se paga 200,000 pesos del préstamo bancario. ¿Cuál es la transacción? Ahí Pasivo capital. se divide, disminuye el pasivo. Y el capital. No, porque tú estás El pagando pasivo y el dinero. Disminuye activo activo y Se está disminuye pagando pasivo. un préstamo. Exactamente, se disminuye el activo, tu cuenta de banco disminuye, pero también disminuye tu pasivo, El que es el pasivo. préstamo. Ambas disminuyen. Exacto, ambas disminuyen. 10. Ha transcurrido un mes desde que OfficeMart compró a su proveedor los muebles de oficina. Por ello, OfficeMart expide el cheque número 006 de la cuenta de la empresa para liquidar la cuenta por pagar que tenía pendiente por 50,000 pesos. ¿Cuál es el efecto de esa transacción? Disminuye el activo para pagar los muebles y a la vez el pasivo por la cuenta por pagar de los muebles. Exactamente. Bien. No, se acabó. Ya, se acabó. ¿Vieron cómo el video despejó la mente y aclaró casi todas las dudas? Creo que la actividad es igualita a eso que se hizo aquí. Igualita al video. Yo le voy a mandar el video por WhatsApp. Entonces, ¿qué nos queda? Ese fue el caso demostrativo que acabamos de ver, que es sobre las transacciones que hicimos de la ecuación contable. Y para el próximo encuentro, el próximo martes, que espero tener luz, espero no tener inconveniente, vamos a hablar de los componentes básicos de un sistema. En esos componentes básicos, entonces, vamos a ver al detalle el diario
el libro diario, el mayor general, la cuenta T, esas tres cosas. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que realizar? Ya, pero fue el día de mi cumpleaños. No, Lucero, tú estás de cumpleaños. No, pues entonces, Sí. estás exonerada y luego ves entonces la transmisión por YouTube. Si no hay teteo, yo entré a la clase. Sí, porque eso es, hay que esperar que, tú sabes que uno espera que los amigos lleguen o que le digan Sí. algo. Feliz cumpleaños adelantado realmente. Ok, gracias. Señores, pasen buenas noches, buen fin de semana, que descansen. Espero que la clase haya sido interesante. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, muy interesante. Bye. Bye. Adiós, que duerman bien. Bye. Sayonara. Bye. Chao. Feliz noche. Pasen buenas noches. Gracias.